Bienvenidos alumnos a su clase de sistema respiratorio. Yo soy la doctora María Teresa Pérez Narrea y hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante que es el inicio de la vida, ¿no? El inicio de todo, es decir, la embriología del sistema respiratorio. No vamos a hablar de todo, obviamente, pero solamente vamos a abocarnos al sistema respiratorio. Veamos entonces. Ustedes saben que en el momento de la concepción se forma el huevo o cigoto, ¿no? Que va a sufrir una serie de divisiones, formándose posteriormente la mórula, luego viene el blastocisto, el disco bilaminar y finalmente, pero el que nos interesa ahorita es el disco trilaminar. En el disco trilaminar, este se sucede aproximadamente a la tercera semana de edad gestacional, ¿verdad? En donde claramente se notan tres discos o tres capas, que es el ectodermo, como lo ven acá en azul, el mesodermo en rojo y el endodermo en amarillo. Estas tres capas forman lo que se llama la gástrula y esto va a formar lo que es la gastrulación, que es la formación de esas tres capas que van a posteriormente formar cada una de ellas diversos órganos, ¿ya? del cuerpo. Veamos aquí, esta imagen que parece bastante complicada, tranquilos, no es tan difícil. Acá lo que tienen que entender que este disco trilaminar tiene tres capas germinativas. Uno es en azul, como hemos quedado, el ectodermo, luego viene el endodermo y el mesodermo. Obviamente estas tres capas provinieron de una capa, que era el epiblasto embrionario. ¿Se acuerdan que yo dije que había disco bilaminar? Ok, el disco bilaminar es el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto va a formar estas tres capas, que es propiamente todo el embrión y posteriormente todo el feto, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Como vamos a hablar solamente del sistema respiratorio, hablaremos de las capas que forman órganos del sistema respiratorio. El endodermo, para que quede claro, ¿no? Forma en general, así algo muy grosero en realidad, forma en general las vísceras. Una de estas vísceras va a ser la tráquea y los pulmones, ¿ok? El mesodermo forma en general, les digo, músculo, cartílago, el riñón, ¿no? Y todo ese tejido conjuntivo, todas estas serosas que cubren los órganos. ¿A quién tenemos ahí entonces? A la pleura, tanto la parietal como la pleura visceral. Miren que la pleura parietal es mesodermo somático, es la que duele, ¿no? Y el mesodermo esplácnico forma la pleura visceral. Igualmente va a ser para el pericardio y para el peritoneo. Las membranas tienen la misma función y por eso derivan de la misma capa germinativa. Okay, ¿y el otro cuál es? El ectodermo. El ectodermo, así para que quede también hacia grandes rasgos, forma todas aquellas estructuras u órganos que tienen que ver con el sistema nervioso. ¿Ya? Todo aquello que nos pone en contacto con nuestro medio externo. ¿Ya? Hasta ahí nomás vamos a ver, ya ustedes lo repasan. Ojo chicos, que tienen que de todas maneras conocerlo, ¿no? En algún momento se les va a preguntar no solamente del pulmón, sino cuando lleven otros sistemas. Pero en pulmón lo que nos compete es mesodermo, tiene que ver con las pleuras, y el endodermo tiene que ver con las vísceras, ¿no? Muy bien, entonces, regresando a nuestro embrión. Este embrión que vemos aquí tiene 4 semanas de vida, ¿ya? A la 4ª semana de vida tiene esta forma. Tiene esta estructura que se llama intestino. El intestino en embriología tiene 3 partes, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. El intestino anterior va a formar todas aquellas estructuras que están por encima del esófago y estómago. ¿Okay? Todo eso lo que está hacia arriba, lo más proximal, o lo más cefálico, mejor dicho, va a ser parte del intestino anterior. Y como ven aquí, miren cómo se va formando a la 4ª semana esta estructurita en celeste, que es el divertículo respiratorio. Es como una yemita que aparece en la cara anterior o ventral del intestino anterior. Si le hacemos un agrandamiento a este embrioncito, vean aquí, acá tenemos el intestino anterior, ¿ya? ¿Y qué es esto de acá? Estas estructuras que ustedes ven acá son los arcos faringios. Los arcos faringios se van a continuar luego con el esófago y tienen en su cara anterior un orificio que se llama orificio laringotraqueal, que va a comunicar esta estructura que son los arcos faringios con la tráquea. ¿Y por qué tiene que haber esa comunicación? Porque estos arcos faringios, el cuarto y el sexto que lo vamos a hacer en un instante, van a dar lugar a la laringe.
Entonces, por eso se llama orificio laringotraqueal. La laringe va a provenir de esta zona y tiene que haber, obviamente, comunicación con la tráquea y con el esófago. Y por detrás se va a formar el esófago. ¿Está bien? Con la tráquea y el pulmón, ¿ah? No con la tráquea y el esófago. Con la tráquea en el pulmón adelante y por atrás, en la cara posterior, con el esófago. ¿Ya? Entonces vamos a hablar entonces de esto primero, antes de continuar con el pulmón. Acá está. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí el intestino, ¿ya? Que vendría a ser el esófago, y en su cara ventral tenemos al divertículo respiratorio en color celeste. Al inicio van a tener comunicación, ¿no? Entre la tráquea y el intestino, el divertículo respiratorio y el intestino anterior. A medida que va desarrollándose, ya va a ir formándose un tabique. ¿Ven acá? Y este tabique va a ir creciendo medialmente y va a ir cerrando y separando finalmente a dos estructuras, el esófago por detrás y la tráquea por delante, ¿no? Por eso no hay comunicación nunca entre el esófago y la tráquea, porque gracias a este tabique tráqueo esofágico que va a cerrar esa comunicación que hubo al inicio, ¿ya? Del embrión. Muy bien, esto es en la zona de la tráquea con el esófago. En la parte superior encontramos estas estructuras que se llamaban arcos faringios. ¿Por qué es importante? Porque los dos últimos arcos faringios son los que van a formar la laringe. Pero vamos a hacer un paréntesis acá, porque decimos de dónde sale esto, de qué cosas son los arcos faringios. Los arcos faringios son estas estructuras que aparecen a ambos lados de la zona, podríamos decir, cervical del embrión, que tiene 4 a 5 semanas de vida. Entonces tenemos acá un embrión, este es un corte, una vista lateral, le hacemos un corte en esta zona, que vendría a ser un corte de tipo coronal, y lo volteamos, ¿no? Para poder verlo frontal. Y acá lo vemos, ¿se dan cuenta? Esto vendría a ser el tubo neural, y esto también. ¿Por qué se ve en ambos lados? Sí, porque si se dan cuenta es curvo, porque todavía tiene esa curvatura propia del embrión. Entonces, cuando hacemos el corte, vemos estas como bolsas que aparecen a ambos lados de la línea media. Esto es igual lo mismo, este es un corte de un embrión real, ¿no? Ya que tenemos las bolsas o arcos faringios, nuevamente acá. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que tengan estos arcos que parecían branquias, ¿no? Pero eso solamente lo tienen los peces, ¿no? En el humano se llaman arcos faringios o bolsas faringias. Estas estructuras están formadas, cada una de ellas va a dar lugar a 3 estructuras. Cada una va a formar un cartílago, va a tener un nervio por el cual va a inervar a ese cartílago, a los músculos que se van a formar aquí también, y una arteria, que es lo que va a irrigar a justo esa zona de la cual se va a desarrollar este arco. Entonces tenemos un cartílago con su músculo, un nervio y una arteria. Cartílago, nervio, arteria, cartílago, ¿se dan cuenta? Cada uno de los arcos tiene una estructura cartilaginosa, muscular también, una estructura nerviosa y una estructura arterial. ¿Cuántos arcos son? Son 4, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y un último que es el sexto arco faringio, que es una fusión en realidad entre el quinto y el sexto. Entonces, nuevamente aquí vemos el corte. Obviamente esta zona de acá es la parte interna, ¿no? De lo que vendría a ser el cuello, ¿no es cierto? La luz, o sea, la boca, la faringe, la laringe, ¿no? Esta zona de acá es la parte interna, y obviamente en azul lo que ustedes van a ver es la cara externa, o sea, lo que vendría a ser después la piel, la zona de la piel del cuello, ¿ya? En el centro, en la luz de los arcos faringios, vamos a encontrar un orificio, que es el orificio laringio. Y esto es lo mismo, ¿no? Que hemos visto acá, esto de acá, ¿no? Obviamente tiene que ser en la parte interna, en la luz, porque esto finalmente, ¿qué es lo que va a conectar? Nuevamente va a conectar esta zona que son la luz de los arcos faringios con la yema o divertículo respiratorio. Es lo mismo, se dan cuenta que es un corte lateral y este sería un corte coronal. Muy bien, entonces queda claro lo de los arcos faringios, son esas estructuras que aparecen a los lados del cuello, ¿no? Que van a formar una serie de órganos, cartílagos, huesos, que son parte de la cara y también parte del cuello. Acá está. Entonces yo les dije que cada arco tenía
un cartílago, estaba una arteria y tenía un nervio. El primer arco faríngeo va a formar el cartílago de Meckel, que finalmente va a formar la mandíbula. ¿Se dan cuenta? Entonces, forma parte de la cara, ¿ya? Entonces, la mandíbula, nuestra mandíbula, no ya ahora de adultos que somos, vino del primer arco faríngeo. No solamente la mandíbula, sino también el yunque y el martillo, que son los huesitos del oído medio, ¿ya? El segundo arco va a formar el estribo, el apófisis estiloides, que era del hueso temporal, y el asta menor del hueso yoides. El tercer arco forma la gran parte del hueso yoides, su asta mayor, y lo que nos interesa en esta clase es el cuarto y el sexto arco, los dos últimos arcos faríngeos. Estos van a formar el cuarto al cartílago tiroides y el sexto parte del cartílago tiroides con el cricoides. Muy bien, ¿qué músculos van a venir de este cuarto arco? Los músculos cricotiroideo, el periestafilino externo y los constrictores de la faringe. Y el nervio que le va a dar inervación, ¿no?, es el 10º par craneal, la rama laringeo superior. En cambio, el sexto arco, faríngeo, como les dije, forma parte del cartílago tiroides y cricoides, y los músculos implicados en este sexto arco son los intrínsecos de la laringe, es decir, todos aquellos musculitos que tenían que ver con la fonación. ¿Quién nos va a inervar a estos músculos? El 10º par craneal, la rama laringea recurrente. No olvidarse, esto es importantísimo, ya sobre todo cuando hay lesión de la rama laringeo recurrente, puedes tener también alteración, entonces o lesión o una patología en la fonación. Ya, si bien es cierto no se habla en anatomía, pero acá lo estoy nombrando, ¿no? Los músculos que tienen que ver con la fonación son inervados por el 10º par craneal, rama laringeo recurrente. Ven que sabiendo la embriología, la anatomía también se sabe, ¿no? Tiene mucho que ver, y la patología más todavía. Muy bien, entonces, cerramos paréntesis, ¿ok? Y volvemos a la laringe, a nuestros arcos de la laringe. Arcos faringios, muy bien, cara interna, este vendría a ser la cara externa, y ven que en el cuarto arco se va a formar una eminencia, ¿no?, una estructura que finalmente va a formar la epiglotis, ¿ya? Y el sexto arco va a formar los demás cartílagos que son propios de la laringe, ¿se dan cuenta? Y en el medio se acuerdan que había un orificio, laringotraqueal, muy bien, este orificio ya se torna de una forma como en T. Este orificio laringio es el que va a conectar ¿a quién? Obviamente a la laringe con la tráquea. Esto por delante tendría que estar la yema, ¿ya? La yema o el divertículo pulmonar. Muy bien, entonces queda clara la parte de la laringe, ¿no? La laringe en realidad se forma arriba, en los arcos faríngeos, cuarto y sexto arco. A la sexta semana se ve así, y a la 12ª semana, entonces ya aparece la epiglotis y los cartílagos propios de la laringe. Muy bien, entonces, veamos ahora, seguimos con el pulmón. A la 5ª semana teníamos la tráquea y teníamos las yemas pulmonares. A la 6ª semana ya se van formando los bronquios principales, derecho e izquierdo, con sus respectivos bronquios lobares. Y a la 8ª semana, miren cómo el pulmón derecho ya tiene sus 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el bronquio izquierdo a sus lóbulos superior e inferior. Todavía obviamente es un pulmón rudimentario, pero ya ven que ya prácticamente está adquiriendo, ¿no?, la forma de un pulmón adulto prácticamente. Listo. A medida entonces que el pulmón va creciendo de forma caudal, es decir, va a ir hacia abajo, y de forma lateral, o sea, hacia los lados para ocupar la cavidad torácica, se va encontrando con estas estructuras que son lo que va a dar lugar posteriormente a las pleuras, es decir, los canales que están acá pericardio-peritoneales. Estos canales pericardio-peritoneales van a ser llenados, ¿no?, posteriormente con el desarrollo del pulmón para formar la pleura visceral, que va a estar pegada al pulmón, y la pleura parietal pegada a la pared. Acá lo vemos en un corte transversal, miren el pulmón, la yema pulmonar, y alrededor está situándose estos pliegues o canales pleuropericárdicos,
que cuando van creciendo van a ir, posteriormente van a ocuparse como pleura visceral y parietal y van a separarlo de la cavidad pericárdica. Muy bien. Entonces, va a ir creciendo el pulmón, ¿no es cierto? Tráquea, yemas pulmonares, ¿okay? Van a formar los 3 lóbulos y ya más o menos a la 6ª semana de vida tenemos la división de los bronquios hasta la 17ª generación, ¿ya? Las 6 generaciones que continúan, que son para llegar a 23, porque acuérdense que un pulmón adulto tiene 23 generaciones de división de bronquios. Estas 6 que faltarían se realizan ya en la vida postnatal. O sea, hay que entender entonces que el pulmón no es que madure 100% en el bebé, ¿no? En el feto, sino que ya con la vida adulta postnatal van a ir desarrollándose y completando su maduración, que completa aproximadamente a los 8 o 10 años. O sea, en los niños de 8 o 10 años sus pulmones podríamos decir que ya están casi 100% muy parecidos o iguales a un pulmón adulto. Entonces, no olvidarse, 6ª semana de vida, tenemos 17 generaciones y las últimas 6 generaciones se van a ir desarrollando en la vida postnatal. El crecimiento que van a tener los pulmoncitos, ¿no es cierto?, a lo largo de todas estas semanas de edad gestacional van a depender de una serie de interacciones epitelio-mesenquimales. ¿Qué significa eso? Es decir, va a haber una relación estrecha entre las células del endodermo que forman la yema pulmonar y las del mesodermo visceral o esplácnico que las rodea, que van a formar la pleura. Estas interacciones que se forman entre ambas capas germinativas van a ser gracias a una serie de moléculas, ¿ya?, que pertenecen a la familia del factor de crecimiento de los fibroblastos. Mientras se generan todas estas señales, ¿no?, de estas moléculas, va a ir creciendo el pulmón de forma caudal y va a ocupar espacio en la cavidad torácica, quedando de tal forma la carina, ¿no?, que es la división de la tráquea, ustedes ya lo saben, a nivel de T4. ¿Ya? Al inicio entonces está bastante arriba el pulmoncito, pero una vez que van a ver estas interacciones entre el endodermo, el mesodermo y va creciendo en tamaño, el pulmón se va a situar en la cavidad torácica, llegando, como les digo, a la carina a nivel de T4. Ahora, mientras todo esto sucede, el pulmón tiene que ir madurando. Estamos hablando del tejido pulmonar. Y el tejido pulmonar pasa por 4 fases o 4 etapas. El periodo pseudoglandular, el periodo canalicular, el periodo sacular y el periodo alveolar, que es el periodo ya 100% maduro, ¿ya? Estos periodos van a tener también semanas, ¿ya? El periodo pseudoglandular va desde la 5ª a las 16 semanas de edad gestacional, estamos hablando intraútero. El periodo canalicular de las 16 a 26 semanas, el periodo sacular de las 26 semanas hasta el nacimiento y el periodo alveolar a partir del 8º mes, ¿no?, de gestación hasta la niñez. Por eso les dije, ¿no?, el pulmón recién va a estar desarrollado 100% o parecerse a un adulto en la niñez, no tanto cuando uno nace. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Antes de ver lo que es la maduración del sistema respiratorio, ustedes saben que un pulmón para respirar necesita tener epitelio simple plano en el alveolo. Eso tiene que quedar claro. Mientras no tenga ese epitelio plano, no va a poder haber difusión de gases, ¿ok? Otra cosa importante, mientras haya capilares en el pulmón que estén en contacto con esta célula plana, va a haber difusión de gases, ¿ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque los diferentes periodos del pulmón van a hablar de eso, ¿ya? De qué tanto célula plana haya y qué tanto capilar esté en contacto con esta célula plana para poder haber intercambio de gases. Entonces empezamos con el periodo pseudoglandular. Primero se llama pseudoglandular porque parecen glándulas exocrinas, ¿no? Parece un tubo acá con una luz y parecen glándulas, múltiples glándulas. Y ustedes saben que el pulmón adulto, que ya lo saben por microestructura, no es así. Ya, pues es un periodo pseudoglandular. Este ocurre entre las 5 y las 16 semanas de edad gestacional. Los bronquiolos terminales que se estaban formando, miren, epitelio simple cúbico, están dividiéndose constantemente, se dividen y se dividen. Pero, si se dan cuenta en su pared, en ningún momento encontramos bronquiolo respiratorio. Es decir, no tenemos todavía el desarrollo de una célula epitelial plana, ¿ya? Y otra cosa importante,
Alrededor del bronquiolo terminal, vean este material rosado. Esto es tejido conectivo. Es lo mismo que ven acá, tejido conectivo. Y estas arañitas que ustedes ven acá son fibroblastos, ¿no? Son células del tejido conectivo. ¿Y qué tenemos además? Capilares. Pero vean que estos capilares, si bien es cierto, van a aumentar en número constantemente, no están en contacto aún con el bronquiolo terminal. Por lo tanto, un feto que nace a las 16, 15, 14 semanas de vida es inviable, imposible, porque acá el aire, en primer lugar, si ingresa, no hay epitelio simple plano. Y en segundo lugar, no hay un capilar por el cual puede ingresar ese oxígeno. Entonces, esto es inviable. No puede, este bebé, lamentablemente, no va a sobrevivir. ¿Ok? Ahora, pasamos entonces al periodo canalicular. Tiene una fase inicial y una fase tardía. En el periodo canalicular, que va desde las 16 a las 26 semanas de vida, van a ir aumentando de tamaño los bronquiolos terminales, ¿ya? Y miren que cada bronquiolo terminal se va a dividir en 2 o más bronquiolos respiratorios. Ojo, bronquiolos respiratorios. Y cada bronquiolo respiratorio se va a dividir en 3 a 6 conductos alveolares. Esto va a ser casi al final del periodo canalicular. ¿Qué más va a haber? Va a haber un aumento en el número de capilares. Tienen que ir aumentando los capilares para que puedan rodear a casi todos los bronquiolos, ¿no? Entonces se hace mucho más vascularizado. Acá todavía, si bien es cierto, puede haber respiración, puede haber, ¿ya? Pero al final del periodo canalicular, casi al inicio del siguiente periodo, que es el sacular. Pero lamentablemente también este periodo, si nace este bebito a esta edad, podría sí haber respiración, pero siempre tiene que haber con cuidados intensivos, ¿no? Tiene que estar de todas maneras en una sala de cuidados intensivos este niñito para ayudarlo a respirar. Acuérdense, no está 100% maduro todavía este pulmón, ¿ya? Veamos entonces el siguiente periodo. El siguiente periodo es el periodo sacular. Este sí va desde las 26 semanas hasta el nacimiento. ¿Qué es lo que se forman acá? Los sáculos terminales, o también lo que vendría a ser los alvéolos primitivos. O sea, son alvéolos que todavía son bastante inmaduros todavía, pero ya podrían tener cierta función, ¿no? Se llaman entonces sáculos terminales. ¿Qué pasa aquí? Que este bronquiolo terminal, como ven acá, ya empieza a formarse estas celulitas planas, miren. Ya no es cúbico, sino es simple plano. ¿No? La pared del bronquiolo terminal se va haciendo cada vez más delgado para formar, ¿no es cierto?, después los bronquiolos respiratorios y finalmente los sáculos terminales. Otra cosa más, miren los capilares. Antes estaban alejados, ¿no es cierto?, de la vía aérea. Ahora miren cómo está prácticamente en contacto con el epitelio simple plano, ¿ya? Y por lo tanto, aquí en este periodo es que se crea la barrera aire-sangre. Y por lo tanto ya puede haber entonces cierto intercambio de gases. Asimismo, en esta semana 26 empiezan a aparecer estos, como les dije, estos células simple planas, que son los neumocitos tipo 1, que están en contacto estrecho con los capilares. Igualmente empiezan a aparecer otro tipo de células que forman parte del alvéolo. Ya tenemos el neumocito tipo 1, nos faltaría el otro neumocito, que es el tipo 2, ¿no? Que es una célula cúbica, cuya función, que ya saben, es la producción de surfactante. ¿Para qué es importante el surfactante? Para disminuir la tensión que puede existir entre el agua y el aire, o sea, entre el alvéolo y el aire al momento de la respiración postnatal, ¿no? O sea, fuera ya del útero. Esta producción de surfactante va a ir aumentando poco a poco, ¿no? Y su producción mayor es en las 2 últimas semanas aproximadamente de este periodo. Este feto, que puede nacer entre las 24 y 26 semanas, podría sobrevivir, por supuesto, porque ya tiene capilares, ¿no? Tiene un epitelio, un neumocito tipo 1, tiene algo de surfactante, no es 100% efectivo, pero tiene algo de surfactante, entonces sí, podría sobrevivir siempre y cuando tenga sus cuidados también especiales. Acuérdense que la producción del surfactante se inicia en la semana 20 de la edad gestacional, o sea, antes, ¿no?, de este periodo de sacular terminal, pero todavía no es efectivo, no te funciona ese surfactante y además las cantidades son pequeñitas, no es efectivo esta producción. Es recién que a las 26 y
y 28 semanas de vida, primero, que aumenta la producción de surfactante, ¿ya? Y podría ya ser efectivo y puede sobrevivir este pequeñito, ya entre las 26 y 28 semanas. Entonces, si bien es cierto, se inicia a las 20 semanas, no es el nivel adecuado ni tampoco es efectivo. Recién a las 26 y 28 semanas de vida, ahí sí podría sobrevivir este pequeño. Otra cosa importante, no solamente el surfactante va a ser imprescindible para que el bebé pueda respirar. Necesitas que este alvéolo y este capilar estén presentes en muy buena cantidad en el pulmón. Es decir, que el el área de superficie sea lo suficientemente grande y efectiva para poder producir este intercambio de gases. ¿De qué te vale tener solamente una pequeña área de capilar y de neumocito tipo 1 que pueda hacer intercambio gaseoso? No es lo suficientemente grande. Necesitas tener un gran área de intercambio gaseoso, que lamentablemente aún en esta edad no es tan grande como en el periodo alveolar. ¿Está bien? O mejor dicho, podría ser grande sí al final, ¿no?, del periodo sacular terminal y no tanto al inicio. El periodo que le sigue es el periodo alveolar. En el periodo alveolar, estos sáculos terminales ya van a ser bien parecidos a un alvéolo maduro, ¿no? Vean acá cómo ya este epitelio se torna casi todo plano y miren cómo los capilares empiezan a pegarse, ¿no?, cerca al alvéolo y a protruir, prácticamente empuja al conducto alveolar y al alvéolo y se torna en contacto con él íntimamente. Este periodo alveolar va desde la semana 32 de edad gestacional hasta incluso, miren, 8 años de vida, ya para que desarrolle completamente y que todo su pulmón tenga alvéolos. Entonces, los alvéolos maduros no se forman hasta después del nacimiento. El 95% de ellos se desarrolla en la vida postnatal. Antes de eso, o sea, antes de la vida en el intraútero, tenemos estas estructuras que sí semejan mucho a los alvéolos y que tienen una función bastante adecuada para el intercambio gaseoso. Por eso acá un niño que nace a los 9 meses, obviamente ya puede respirar por sí solo. El desarrollo de los alvéolos, como les digo, va a ser poco a poco, ¿ya? Y va a crecer mientras va creciendo el tamaño del pulmón. El pulmón va a aumentar de tamaño en la vida postnatal, no tanto por el aumento en el tamaño del alvéolo, sino porque van a crearse múltiples bronquiolos terminales y después respiratorios, después conductos alveolares y alvéolos. O sea, más que el crecimiento no es tanto por el tamaño del alvéolo, sino es por el número de estas estructuras que tienen que ver con el intercambio de gases. El recién nacido a término llega a tener 50 millones de alvéolos, que es aproximadamente un sexto del número de alvéolos de un adulto. Un adulto llega a tener aproximadamente de 300 millones de alvéolos. Y esto se puede ver a partir de los 8 años de vida. Por eso dice que el periodo alveolar va desde las 32 semanas hasta los 8 años. Y vean acá, y acá se ven claramente, ¿no?, los alvéolos, estructuras prácticamente huecas, y estos rojitos que ven acá son todos los capilares que están protruyendo hacia la luz del alvéolo para ponerse en contacto con el neumocito tipo 1. Entonces, al momento del nacimiento, dentro del alvéolo todavía queda un poco de agua o de líquido. ¿Por qué? Porque el bebé, el feto intraútero, traga, ¿no?, el líquido amniótico. Esto es importante, ¿por qué? Porque el hecho de que trague el líquido amniótico estimula a estas células para la producción o para el desarrollo del pulmón. Los niños que no producen líquido amniótico no van a desarrollar adecuadamente su pulmón y van a tener una patología que se llama hipoplasia pulmonar. Entonces es importante que en el intraútero el niño trague, o entre comillas se aspire, por así decirlo, de este líquido amniótico en el pulmón. Entonces, ¿cómo es que cuando nace puede respirar si tiene agua en el pulmón? Bueno, ese es el trabajo que hace el pequeño en el trabajo de parto. Hay que restituir prácticamente ese líquido, ¿no?, que ha quedado en los pulmoncitos por aire, y lo hace se hace a través de 3 mecanismos. Uno es a través expectora, ¿no?, o sea, a través de la boca y de la nariz
¿Por qué? Por la presión que se ejerce en el tórax durante el trabajo de parto cuando el bebé nace por vía vaginal, ¿no? El canal vaginal ejerce una presión en el tórax del bebé y prácticamente es como si exprimiera el tórax y ese líquido sale a través de la boca y de la nariz. Ese es uno de los mecanismos por el cual el pulmón sale, ¿no? Se elimina este líquido que hay dentro de los alvéolos. El otro mecanismo es hacia los capilares. Miren la gran cantidad de capilares que hay. Esto va a hacer que todo el líquido que está dentro del alvéolo ingrese al capilar y bueno, se vaya por el vascular. Igualmente, también hay producción o desarrollo de una gran cantidad de vasos linfáticos. Los recién nacidos tienen más cantidad de vasos linfáticos y más grandes que un adulto. Gracias a estos vasitos que hay en el pulmón, que son los linfáticos, reabsorben ese líquido, ¿okay? Ese líquido que hay en el pulmón y por lo tanto queda ya lleno de aire y desurfactante. ¿Ya? Importante para evitar el colapso del pulmón. Okay. Acá nuevamente este es un resumen. Este es el periodo canalicular. Vean acá, se forma bronquiolo terminal, ¿okay? Epitelio simple cúbico, o sea, en realidad sería un bronquiolo, todavía le faltaría para hacer un bronquiolo respiratorio, y miren cómo los vasos están fuera o están muy alejados de este bronquiolo terminal, ¿no? Este que es bronquiolo respiratorio aún no es efectivo, acuérdense que tiene que ser epitelio simple plano. Luego viene el periodo de tipo sacular. Acá miren, ya se está transformando este epitelio cúbico en ¿qué? En epitelio simple plano y se llaman sacos terminales. Por eso se llama periodo de tipo sacular. Es lo que vendría a ser o los primordios o el alvéolo inmaduro todavía. Y miren aquí, el capilar también se pega, ¿no? Hacia el epitelio simple plano para que haya la barrera hemato-aire. Y por último, este es el periodo alveolar. En el periodo alveolar prácticamente casi todo es epitelio simple plano, te quedan unos epitelios cúbicos para la producción surfactante, los alvéolos están en mayor número y están prácticamente protruyendo hacia la luz de este conducto alveolar y tenemos también los vasos linfáticos en el pulmón importante para la reabsorción de líquido que pudo haber quedado dentro de él. Muy bien, ahora existen una serie de patologías en el sistema respiratorio. La mayoría de ellas son malformaciones, ¿no? Y dentro de las malformaciones que podemos nombrar son las fístulas traqueoesofágicas. Acá tenemos. ¿Qué es una fístula? Fístula es una comunicación entre dos estructuras, en este caso entre la tráquea y entre el esófago o el intestino anterior. Y esto se debe a que obviamente esa membrana, ese tabique que dividía el intestino con la tráquea no se ha cerrado o se ha cerrado parcialmente o bueno, no se ha desarrollado como debe ser. Tenemos 5 tipos de fístulas. Tenemos una fístula que es la tipo A, tipo B, C, D y E. La fístula tipo A es aquella en la cual tienes comunicación con la parte distal del esófago y tienes un saco ciego del esófago proximal. Entonces, ¿qué pasa? El paciente o el bebito come, como ven acá, ingresa el alimento hacia el esófago, pero como está esto obliterado, está atrésico, la comida se va hacia otra vía, hacia la tráquea. Puede volver a ir al esófago, por supuesto, o puede ir hacia los pulmones. Y estos chiquitos van a aspirarse constantemente, van a tener infecciones pulmonares recurrentes. Y otra cosa es que van a vomitar, porque también puede irse hacia la boca, y pueden no aumentar de peso en los primeros días de vida. La otra fístula o fístula traqueoesofágica, en este caso no hay comunicación entre la tráquea ni el esófago. Son dos sacos ciegos, el esófago proximal y el esófago distal. Esta es la tipo B. La tipo C es una comunicación que existe entre el esófago y la tráquea. ¿Ya? No hay atresia en ningún lado. ¿Ya? Se llama también en N o en H, ¿no? Porque si ustedes ven parece una H. La D es aquella que tiene una fístula proximal y tiene una atresia del esófago distal. Y la E tiene una fístula proximal y también una fístula distal del esófago. La más común de todas, el 96% de las fístulas traqueoesofágicas es la tipo A. La B, la C y la D son las menos comunes, 4%, y la E todavía mucho más infrecuente que todas. Muy bien, entonces es importante que conozcan este tipo de patología, ¿no? Que son las fístulas,
Y eso, como les digo, es por una alteración, por una lesión, una malformación de este tabique que debió separar en un inicio la tráquea con el esófago. La otra patología importante en el sistema respiratorio es la enfermedad de membrana hialina. Esta enfermedad de membrana hialina se ve en prematuros, en niños prematuros. ¿Y esto es por qué? Porque son niñitos que no han podido, han nacido antes de tiempo, obviamente, y su surfactante, la producción de surfactante es ineficiente. Y esta producción de surfactante va a generar que los pulmones se colapsen. Acuérdense que este tenía que ver con la tensión, ¿no? Evitaba o disminuía la tensión superficial y por lo tanto los pulmoncitos, los alveolos y los sacos se colapsan. Producen atelectasia, estos producen, al haber atelectasia no hay una zona de intercambio gaseoso, por lo tanto hay hipoxia en estos chiquitos y empiezan a aparecer una serie de sustancias en el alveolo, que la verán en su debido momento, que va a formar estas estructuras o este material amorfo rosado en la pared del alveolo. Miren. Por eso se llama enfermedad de membrana hialina, porque son unas membranitas que aparecen en la luz de los alveolos. ¿Ya? Esto, como les digo, se ve en niños que son prematuros, cuyo nivel de surfactante es insuficiente o no es efectivo. Es muy común en este tipo de pacientes. Y bueno, actualmente se utilizan, si hay una emergencia o una amenaza de parto pretérmino, hay manera de poder de alguna manera disminuir este tipo de la producción de estas membranas hialinas gracias a que hay surfactante que se le puede inyectar a estos pacientes, obviamente exógeno, y o madurar rápidamente el pulmón a través de los corticoides. ¿Ya? Bueno, pero esto es ya un tema ya de neonatología, que bueno, lo verán también en su debido momento, pero tienen que saber que existen enfermedades que son propias o que podemos entenderla, mejor dicho, gracias a la embriología. Uno de ellas son las malformaciones y en este caso la enfermedad de membrana hialina, que es gracias a la disminución o a la ausencia de este material tan importante que es el surfactante, que como saben se produce a la semana 20, pero recién es efectiva a la semana 26 y 28. Entonces los niños que nacen antes de esta semana o durante esta semana, estas últimas semanas, podrían tener riesgo de padecer esta enfermedad. Ok, chicos, entonces hasta acá quedamos. No olviden, por favor, la bibliografía que hemos utilizado para el diseño de esta teoría es el Langman, ¿ya? Embriología médica. Entonces esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.